Javier Blanco, periodista. Buenos días, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. A mí me han encomendado hablar de Carlos, que llevo 25 años pegado a él. Y bueno, es una labor difícil, ¿no? Porque digamos que contar la vida de Carlos en poco tiempo es complicado. Además, es bueno aprovechar en este fiestón que se hace hoy aquí en Soarías de la música asturiana, pues para también acordarse de todos los que antes de Carlos, con concursos, con organizaciones de eventos, con libros, con publicaciones, los de antes que ayudaron a siempre a tener viva la música asturiana, también los contemporáneos, que hay esta gente haciendo otros concursos, compañías discográficas y productoras, pues es bueno acordarse de todo eso. Y claro, en todo eso, Carlos Llanote es un icono, seguramente le viene de cuna, ¿no? O casi, porque él escuchó la primera canción de Tonada en casa de su padre, que era médico dentista. A Carlos lo nacieron y nació en la calle Uría, en el número 60, o sea que es Carballón de estos de pura cepa, y ahí escuchó la primera canción, pero eran ayeranas, quizá por la vinculación de su padre con Moreda, y además la amistad que tenía con cantantes como Carlitos Fernández Solís, o Requejo, o la Lada Camblor, bueno, muchos, ¿no? Esa primera canción que escuchó Carlos, o suele comentarme muy a menudo, fue Carretera de Coyoto, por la Busdonga, y tenía 7 años, con lo cual pues ya queda ahí todo clavado. Entonces seguramente no se dio cuenta, pero algo entró en su mundo infantil que le acompañó hasta hoy mismo que estamos aquí, ya digo, en este hermoso lugar, en Soarías, en donde Carlos va a depositar, ya depositó en ese archivo, pues aquel virus que le entró en el corazón en la infancia. Y Carlos se agarró por primera vez a un micrófono en Radio Oviedo en el 64. Tenía 21 años. Venía de trabajar de la discoteca de la emisora, un apartado que ojalá siguiera existiendo en todos los sitios, con otro ilustre, José María Marcilla, que también conocí. Era uno de esos caballeros que perdunaron en la escena asturiana. Bueno, pues la primera canción que presentó Carlos, la primera que abrió un micrófono para presentar una canción, un disco, no se acuerda muy bien del título de la canción, pero siempre me comenta que fue del dúo Dinámico, y calculo yo, no sé si la canción será de la fecha, pero seguramente calculo yo que puede ser Resistiré. Digo por la resistencia que tiene él para todas estas cosas y la capacidad que tiene de trabajo y de lucha y de impulsar la música asturiana. Esa canción del Dinámico, digamos que fue la primera presentación, la primera vez ante un micrófono en la radio, y lo hizo pues con seguridad y con pausa, que es una de sus virtudes, una de las virtudes del gran comunicador, sea donde sea. Y desde entonces, esos dos ángulos de su carrera, la música asturiana y la radio, van muy ligados. Aún mejor, son inseparables uno del otro. En la radio hizo, como decíamos, de todo, pero despuntó enseguida con la música. Y la radio de la época de Carlos, digo lo de la época no porque seas viejo, que eché las cuentas y me sacas 2 y yo tengo 26. Era la primera división. Aquello era la primera división, digo, de la radio, era la Champions, ¿no? De los medios, ¿no? El equivalente más adelante a lo que sería la televisión, lo que sería Internet ahora. Tenía mucha fuerza aquella cadena de radio. En los años 60, digo que Carlos se codeaba a través de las ondas y fuera de ellas con los primeros espadas de lo que entonces se llamaba música moderna, que además tenía registros muy bonitos, ¿no? Aquello de cantante melódico, conjuntos, gentes que, en fin, dominaban los gustos del público aquí, en España, en parte de Europa, en todos los lados. Eso ocurría en un programa aún recordado en la radio, en la historia de la radio, que se llamaba Discomañanas, y por ahí pues desfilaron, como decíamos antes, el dúo Dinámico, Víctor Manuel, Tani Daniel, Daniel Velázquez, Julio Ramos, Manolo Díaz, otro ilustre de Oviedo que ha llegado muy alto en esto de la música. Digamos que esos eran los primeros años de Llanote a los micrófonos de Radio Oviedo, que como algunas otras emisoras, ya decía antes, ha sido toda una marca radiofónica. Más tarde se llamó La Voz del Principado de Asturias. Y tras aquellas ondas de Radio Oviedo, aún tuvo tiempo para meter su oído y su voz pausada al micrófono en asuntos líricos, con emisiones de ópera y zarzuela. Hay que sumar este trabajo microfónico también pues a la Radio Cadena y más tarde Radio Nacional de España, que digamos que es como se fue evolucionando el nombre de Radio Oviedo con el paso